Ahora sí, les damos formalmente la bienvenida a este evento. Queremos que ojalá los primeros encuentros que tengamos antes de pensar en un viaje de la vuelta, ya sea porque nos interesa el lugar, el destino, sea una inmersión en algún tema que evidentemente tenga que ver con el viaje. Para que a través de ese contenido que queremos sea un aporte, también esté un poco el que ustedes puedan degustar, podríamos decir, cómo es la forma, ya sea en que el docente o el especialista aborda los contenidos, cómo es parte de los contenidos que vamos a ver o qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a vivir. Por eso hoy día nuestro tema en particular es y se llama, ¿no? Una vuelta por los tesoros de Tutankamón, que es, la verdad, uno de las instancias, a mí me parece, más espectaculares. Yo me voy a correr para acá, eso, para que no dejen de verme. Espérenme un poquito. Permanecer entendido. Ahí está. Para que no dejen de verme. Y invitarlos a recorrer probablemente el rostro más visible de un viaje a Egipto. Cuando uno piensa en Egipto, hay mucha gente que ha ido, hay mucha gente que le encantaría repetírselo, y en general la gente tiende a pensar en tres imágenes que a mí me parecen tremendamente potentes y decidoras de lo que Egipto es. La primera, sin duda, las pirámides, que ya las tienen en mente y muchos de ustedes ya estaban pensando en ellas, porque son las obras arquitectónicas monumentales probablemente más extraordinarias de la historia. Hay otras, sí, sin duda, hay construcciones colosales, difíciles, monumentales, extraordinarias, pero la verdad que las pirámides son de aquellas que, como dicen muchos por ahí, quita el aliento. Uno las ve y lo primero que piensa es, bueno, ¿y esto cómo se llegó a eso, no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, Sebastián debe estar pensando cuándo llegaron los indios y los españoles, porque así me dice. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que mi profesor de Oriente antiguo hablaba de las pirámides, ¿no? Y uno de los compañeros le pregunta, le dice, bueno, pero ¿será verdad, profe, no? Que lo construyeron los marcianos. Y él dice, no diga estupideces, hombre. Obviamente fue construida por seres humanos y por ahí dio toda una explicación muy técnica. Él nunca había ido a Egipto y viajó a Egipto el año siguiente. Y cuando volvió nos encontramos con él en el patio y mi compañero le dice, bueno, ¿y las pirámides? ¿La hicieron? ¿Quién hicieron las pirámides? Y él le contesta, la verdad, no lo sé. Es decir, queda tan impresionado de lo que significa, de la forma en que son construidas, que evidentemente nos transportan, ¿no? A hacernos muchísimas preguntas respecto a la evolución de la historia de la humanidad. Otra figura u otra imagen que nos traslada a Egipto, a mi modo siempre ha sido Cleopatra. Y para los que son mayores, ¿no? O no tan mayores como yo hacia arriba, estarán de acuerdo con que uno piensa en Elizabeth Taylor, además, ¿no? Por lo tanto, también te transporta a ese Egipto fascinante, ¿no? Lleno de lujo, de conocimientos que uno pocas veces sabe cómo abordar. Y por último, sin duda, la imagen o la tercera imagen que nos lleva a Egipto es Tutankamón. La máscara de Tutankamón, la riqueza de su tumba. Y en general, la gente tiende a pensar que se trata de un personaje, ¿no? Que es, podríamos decir, que fue un gran conquistador de Egipto, un hombre que sentó las bases de un cambio de la historia del imperio, que fue el ícono, el rey más importante que gobernó Egipto, y debo decirles que no, que es una tremenda desilusión, sobre todo mis alumnos en la universidad cuando estudiamos Tutankamón quedan un poco como y esto era, ¿no? Ya hablaremos de él, pero sobre todo tiene que ver con un personaje que se convierte en tan importante porque es la única tumba que hemos encontrado hasta hoy día absolutamente intacta, ¿no? Y eso es muy importante de entender. Eso efectivamente va generando una percepción de no solo quién era Tutankamón, no solo de si era importante o no,
sino que efectivamente tiene que ver con cómo aceptar, con cómo, podríamos decir, ver que a través de esta tumba podemos siquiera imaginar cómo habrían sido las tumbas de los grandes faraones de Egipto. Que lo primero que les diré es que Tutankamón estaba muy lejos de ser uno de los grandes faraones de Egipto. ¿Quién era Tutankamón? ¿Cuándo se produce el descubrimiento y por qué se convierte en uno de los descubrimientos más alucinantes del mundo? El descubrimiento de Tutankamón se va a producir en 1922. Mira la fecha. Estamos recién terminada la Primera Guerra Mundial. El mundo está bastante golpeado y azotado por lo que ha significado esta guerra. Y por lo tanto, todo esto que tenga que ver con historia, descubrimiento, pasa un poco inadvertido en un comienzo porque, bueno, los grandes líderes tienen su mente en otros puntos y en otras cosas de interés. Quien va a descubrir esta tumba es un hombre llamado Howard Carter, que nace en 1873 en Inglaterra y que gracias al patrocinio, ¿no? al dinero que le va a entregar uno de los lores ingleses, Lord Carnarvon, va a poder realizar una serie de investigaciones y prospecciones en un Egipto que en Europa se había convertido en un lugar mágico que llenaba la imaginación de los europeos desde que Napoleón haya hecho su primer viaje por allá a fines del siglo XVIII. Por lo tanto, es un momento en que Europa quiere descubrir este Oriente que no conoce. Y este hombre, por lo tanto, va a trabajar durante mucho tiempo haciendo excavaciones, investigaciones en Egipto y, como digo, va a ser este Lord Carnarvon quien le va a entregar todo este apoyo económico para comenzar a buscar una tumba que él tiene en mente, debe existir, tiene que estar, ¿no? Y que pareciera es la tumba de un faraón perdido. Así es que en 1922, Howard Carter viaja al Valle de los Reyes, que si uno lo mira, fíjense esa imagen que estamos viendo desde arriba, como si la tomáramos, ¿cierto?, con un dron, lo que vemos es un valle, que la verdad que no es un valle, es una especie como de pasadizo en medio de estas enormes montañas en un desierto muy seco. Y esa es una de las primeras cosas que impacta de Egipto y que nos va a impactar en el viaje, sobre todo cuando uno sobrevuela Asuán, como vamos a hacer nosotros, ¿no? Que uno se encuentra efectivamente con esa realidad de este río verde, se acaba el río y empieza el desierto. Egipto hoy día tiene entre un 3,7 y un 5% de su tierra cultivable. Por lo tanto, efectivamente, si no existiera el Nilo, no habría ninguna posibilidad de que Egipto como cultura hubiese existido. Y lo prueban estos lugares, lugares inhóspitos en donde buscaron la forma de construir, ¿no? Ya sea con materiales como las pirámides, que pertenecen a un periodo que se llama el Imperio Antiguo, y aquí viene luego un periodo que se llama el Imperio Medio, y en este momento la tumba de los valles de los reyes y de las reinas pertenecen al último periodo que vamos a llamar el periodo nuevo. Y entonces imagínense mirar ese valle, imaginen, ahí uno puede ver de hecho las entradas de las tumbas. Bueno, fíjense que cuando estemos, o imaginen que no están las entradas, hay que pensar en cómo los arqueólogos creían que ahí podía haber tumbas. Hay que ir investigando y buscando hasta que finalmente creen que dentro, ¿no?, de ese valle, de acuerdo a ciertas pistas, puede haber algo. Y lo que van a encontrar es un verdadero laberinto. Miren cómo es ese valle por debajo. Es decir, tenemos muchísimas tumbas que van mostrando, ¿cierto?, además, que son una obra de ingeniería extraordinaria. Verán cuando podamos entrar en ellas que uno empieza a bajar por una especie de túnel, enteros pintados con bellísimos y vibrantes colores hasta llegar a los distintos depósitos, no solo donde están las tumbas, sino donde se guardaban los tesoros, las ofrendas, la zona de reliquias o la zona ritual, en fin. Son tumbas que requieren de un trabajo colosal.
Si bien es un trabajo distinto al de las pirámides, no por ello es menos interesante. Hoy día se ha planteado la teoría de que para poder pintar esos espacios que ven ahí cuadrados al fondo de estos túneles, se hizo utilizando espejos y que moviendo espejos hacia afuera podían hacer entrar la luz para poder ir pintando los distintos sectores dentro de las tumbas. Por lo tanto, Carter va a encontrar un laberinto extraordinario en el que efectivamente para 1922 ya va a estar a punto, ¿no?, de encontrarse con el personaje y con la tumba más espectacular del mundo, que es la tumba del rey Tut. Los protagonistas de la historia del rey Tut son casi, diría yo, dan perfectamente para un guión de novela o de película, porque tal como le digo a mis alumnos en la universidad, que cada vez que escuchan sobre el rey Tut dicen, wow, tiene que haber sido increíble como rey. No, les cuento que asumió el poder más o menos a los 8 años y que murió a los 18. Es decir, murió siendo todavía un joven, ¿no? Y por lo tanto tuvo muy pocas posibilidades realmente de ejercer un rol como faraón, como líder político, como un personaje que sentara las bases de cambios trascendentes en Egipto. Incluso mucho se ha discutido si realmente era un sucesor legítimo al trono de Egipto. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente se dice que era hijo del rey Amenofis IV o Akenatón. Hay otros fuentes que dicen que en realidad era hijo de una de las concubinas del rey y que por lo tanto es el personaje que encontraron para adjudicarle el trono por razones de intrigas políticas que su padre, Amenofis, había creado, ¿no?, durante su gobierno. Amenofis IV, el nombre Amenofis significa amado de Amón, asume el trono en el 1375 a.C. Y cuando asume el trono este hombre, el que ven ahí con esa cara alargada como de alien, ¿no? Asume el trono, comienza a presionar al clero religioso, que era el clero de Amón. Vamos a ver cómo nuestro viaje va a ser también un viaje a través de los conceptos religiosos, cómo vamos a ir viendo cómo esa religiosidad también evoluciona, porque la historia de Egipto es una historia que tiene más de 3000 años de antigüedad. Y estoy hablando desde el 3500, 4000 antes de Cristo. Y digo de antigüedad porque entonces alguien dirá, bueno, debería decir entonces de 6000 años. Bueno, no, porque la civilización egipcia se acabó, hoy día ya no existe, y lo que existe hoy día es una cultura que ha sido heredera del mundo árabe y musulmán, y que poco tiene que ver con la cultura de ese mundo faraónico que es el que vamos a ir a descubrir en nuestro viaje. Por lo tanto, en ese proceso de la evolución religiosa también, Amenofis intenta hacer un cambio radical. Este hombre sí fue un rey impresionante. Se le llama en la historia de Egipto el faraón hereje, porque decidió cambiar el culto de Amón al culto del dios Atón, que es también un culto que vamos a ver cuando estemos en Egipto. Vamos a ir a Karnak, en donde es el gran templo del dios Amón que se comienza a construir en el Imperio Medio y va a seguir construyéndose por más de 1000 años, llegando a tener 183 hectáreas construidas. Karnak es una de las construcciones y de los templos más impresionantes y grandes del mundo, porque cada nuevo faraón, cada nueva dinastía quería agregar, ¿no?, nuevos espacios, nuevos lugares, nuevas esculturas que hacían que el complejo siguiese aumentando. Y lo que va a hacer Amenofis es querer cambiar el culto de ese dios Amón y volver a uno de los cultos más antiguos que se habían practicado en Egipto, que era el culto al dios Atón. Y se cambia el nombre en el cuarto, quinto año de su mandato y pasa de llamarse Amenofis, el amado de Amón, a Akenatón, que significa
el hijo de Atón. Más curioso aún, se hace proclamar el hijo de este dios y por lo tanto el único intermediario para poder comunicarse con esta divinidad. Los cambios que hace este hombre son muy duros para la sociedad egipcia en su minuto. Trata de convertir el culto en un culto monoteísta, en una de las civilizaciones más politeístas del mundo antiguo. Este hombre, para que uno vaya haciendo los links en la historia, que eso es lo entretenido, yo sé que es lo que a quienes bajan con nosotros les encanta, era casado con una mujer cuyo nombre significa la bella venida de fuera. Ahí lo están viendo, la bellísima Nefertiti, donde tenemos cierto, si no me equivoco, está en el British Museum el rostro, ¿no? Esa imagen preciosa de una mujer muy linda, que es nada más y nada menos que la bellísima Nefertiti. Esa es la mujer de Amenofis o Akenatón, con quien además Amenofis tuvo 6 hijas. Y de hecho le decían el faraón estéril, tuvo solo hijas. Aquí en este grupo tenemos 2 que les dirían también estéril porque tienen puras hijas, ¿ah? 2 de los que fueron a Turquía. Pero imagínense, este faraón llegó a tener 6 y no tenía hijos. ¿Por qué? Porque lo importante era tener herederos al trono. Este hombre incluso, ya veremos, cambió la capital, en fin. Cuento corto, cuando Menofis muere, estamos hablando de 1340 y algo más o menos, los sacerdotes del clero de Amón deciden elegir a un sucesor que no les genere los mismos problemas que les había generado Amenofis. Y por lo tanto, lo que van a hacer es elegir entre los hijos de una de las concubinas. Y es ahí donde aparece el rey Tut, ¿no? O Tutankamón. Tutankamón debería haberse llamado Tutankatón, pero es el clero de Tebas el que lo obliga a que si quiere ser coronado y recibir el trono, tiene que cambiarse el nombre de Tutankamón por Tutankamón, como lo conocemos nosotros, y que de nuevo hace alusión a la religión o el culto politeísta antiguo de Amón. Así es que este muchacho se discute mucho, ¿no?, sobre la legitimidad con la cual ascendió al trono, y efectivamente, una vez que asume, lo casan, como era costumbre en el Egipto antiguo, con su hermana, Angesepatón, y juntos, ¿no?, van a asumir el trono de Egipto. Por lo tanto, el niño asume cuando tiene 8 años, 8 o 9 años. Es simplemente un niño. Y por lo tanto, su periodo de gobierno, esos 10 años, hasta los 18, va a ser un periodo en que va a tener muy poca repercusión, como comprenderán, en términos políticos, económicos o de lo que fuese, porque fue regentado y manejado por este colegio de sacerdotes que era el que finalmente tomaba las decisiones importantes. Tut murió a los 18 años. Se ha también discutido mucho y se planteó en un minuto, gracias a las radiografías y todos los exámenes que se han hecho a su momia, que tiene un golpe muy, muy rudo en la nuca, en la base de la cabeza, que puede haberse producido porque se cayó de un carro andando a caballo, o bien, las malas lenguas pensarán, porque puede haber sido asesinado. Por lo tanto, muere muy joven y como muere muy joven, la tumba que descubre, ¿no?, Carter es una tumba más bien apresurada. Es una tumba en la cual se hace evidente que los utensilios fueron como tirados dentro, así como cuando uno hace el orden rápido para que nadie vea por 5 minutos. Bueno, es una tumba apresurada en donde van quedando, ¿no?, un montón de elementos en desorden. Por lo tanto, vamos a ver que es una tumba que tiene varios espacios. Fíjense, abajo está, ¿cierto?, este espacio donde está la entrada, que es lo primero que va a ver Howard Carter cuando logre romper el sello. Esta puerta estaba sellada, él rompe el sello de arcilla que marcaba el cierre de la puerta, lo abre y logra abrir y luego estaba encementado, por decirlo así, logra abrir un hueco, mete una vela y observa, ¿no? Y ese es el momento en el que él dice, ve,
¿cierto? Efectivamente, una serie de elementos, de artefactos bellísimos, desordenados, como si alguien los hubiese dejado ahí muy rápido antes de irse, ¿no? Apurado. Por lo tanto, va a ser el día 26 de noviembre de 1922 cuando, insisto, rompe este primer sello y se produce un momento único. Un momento, como digo yo muchas veces, cuando para los arqueólogos, ya que me ha tocado trabajar con varios, es tan imponente ese momento, como dicen ellos, que te empequeñece cuando te enfrentas en un instante y tomas conciencia de que lo que estás haciendo es abrir un agujero que te lleva al pasado, que conecta el presente y proyecta el futuro en una densidad histórico-temporal que es tremenda. De hecho, ¿no? El mismo Carter, cuando abre esa tumba, perfora la puerta de yeso y arcilla que bloqueaba la entrada de la antecámara funeraria en la tumba del rey. A partir de ese momento, Carter ilumina y observa una cámara llena de objetos extraordinarios. Extraños animales, estatuas de oro, por todas partes resplandecía el oro. Ese momento único se convierte en el inicio y se acaban de cumplir este año, ¿cierto? O ya el año pasado, 100 años del descubrimiento total de la tumba del rey Tut. Insisto, la importancia, la fama de Tutankamón tiene que ver con que su tumba se encuentra casi intacta. Siempre se ha dicho que es la única que se encontró intacta, pero no, con el paso del tiempo hemos descubierto que al parecer sí lograron hacer un agujero los excavadores de tumba y sacar algunas cosas, pero estaba en un 99%, podríamos decir, prácticamente intacta. ¿Qué es lo que encontraron en esa tumba? Tesoros inimaginables. Nadie, lo que va a permitir este descubrimiento es reescribir todo lo que sabíamos de Egipto hasta entonces. ¿Qué comían? ¿A qué jugaban? ¿En qué se divertían? ¿Cómo montaban? ¿Qué cosas atesoraban? ¿Cómo era el proceso de muerte? ¿Qué simbolismo tenía y por qué? Todo eso, ¿qué características tenía el gobierno de un faraón? Todo eso aparece detrás de aquellas primeras puertas que se abren en la pirámide, perdón, en la tumba de Tutankamón. He puesto esta imagen muy grande, es la imagen original que gracias a la tecnología de hoy día, ¿no? Se ha convertido en, la han coloreado, le han puesto los colores que debe haber tenido originalmente. Esto es lo primero que encuentra Carter. Fíjense que se ven cofres, baúles, cosas de alabastro. Y se ven, fíjense al fondo, dos guardianes que se miran uno al otro y que pareciera están tapando, fíjense, una entrada, se fijan que está como enyesada, como si hubieran hecho un tapiado. Y eso fue lo primero que le llamó la atención a Carter. Dijo, bueno, aquí hay un montón de elementos que parecen estar acompañando una tumba, pero ¿dónde está el muerto? ¿No? ¿Dónde está el personaje que ha sido enterrado en la tumba? Vamos a encontrar dos salones primero, se van a encontrar estos dos salones que ven aquí en donde vamos a encontrar estas cajas, estatuas, figuras de oro, estas figuritas abajo a mano derecha, los dos de pies que se llaman upshetis, que son servidores que acompañan al faraón en la tumba. Y vamos a encontrar barcas, insisto, cofres, cajas, cajitas, toda una serie de artefactos impresionantes. Pero lo más impresionante va a ser encontrar el sarcófago. Ese sarcófago estaba detrás de ese muro tapiado protegido por estos dos guardianes. Y fíjense que lo que vamos a encontrar es una sorpresa dentro de otra. Este que ven aquí es precisamente el sarcófago que se ve de la tumba de Tutankamón, es la que se llama
KB62, Kings Valley 62, que es la tumba. Y fíjense que lo que hay aquí es un sarcófago que es el primero que vamos a encontrar dentro. Fíjense a mano izquierda que hay unas cajas doradas, ¿las ven? Bueno, ese sarcófago estaba dentro de esas cajas doradas. Es decir, había 3 cofres, uno dentro del otro, el último de 110 kilos de oro macizo que albergaba la momia. Es decir, es como esas muñecas rusas. Fíjense aquí a mano derecha les puse cómo estaba uno dentro del otro. Fíjense, la lámina que está arriba a mano derecha les muestra primero las cajas doradas, como la que viene a mano izquierda. Una caja dentro de otra. Son 1, 2, 3 cajas, ¿no?, de oro. Luego me voy a encontrar aquí con esto que se ve en color burdeo, que es el que acaban de ver, que es un sarcófago de cuarcita roja. Voy atrás, es el que es de cuarcita roja tallado por completo, ¿no? Finamente labrado y tallado. Y aquí encontramos lo que se llaman las capillas doradas, ¿no? Aquí, estas cajas doradas, 1, 2, 3, 4, y la 5, ¿cierto? Es el sarcófago de cuarcita rojo, que lo ven ahí en el dibujo. Y dentro de ese sarcófago de cuarcita hay 1, 2, 3 ataúdes antropomorfos que le llaman los arqueólogos el B, C y el D. Es decir, encontramos estos que ven aquí abajo, a mano derecha abajo de su pantalla, tenemos 3 sarcófagos enormes, uno adentro de oro, de otro, todos, insisto, tallados con su propio estilo, en oro, con piedras preciosas. Esto que ven aquí no es la máscara, es uno de esos sarcófagos. Aquí hay otro dentro de ese. ¿Se fijan? Y en el Gran Museo Egipcio, que vamos a ir a conocer ahora, que está recién inaugurado, está la exposición completa. Fíjense que toda esta colección, no toda, solo un porcentaje de la colección estaba expuesta en el Museo Arqueológico del Cairo, que es el que probablemente algunos de ustedes conocen, y si no se preocupen porque lo vamos a conocer también, es un imperdible. Y como era un espacio muy reducido, de hecho era la única sala del Museo Arqueológico que tenía aire acondicionado, así que no les explico cómo todos nos abultábamos en esa sala, no estaban las piezas lo mejor conservadas que uno quisiera, pero ahora está toda la colección, que son exactamente 5.398 objetos encontrados en la tumba, están expuestos en su totalidad en el nuevo Gran Museo Egipcio en el Cairo. Así que fíjense cómo 3, ¿no?, sarcófagos, uno dentro de otro, hasta que finalmente encuentro la momia, que es lo que ven en esta imagen, con la máscara de oro, que es, yo sé que la tienen en mente, encima. ¿Se fijan? Es decir, una cosa dentro de otra. Así fue la primera imagen que tuvo Howard Carter del rey Tut. Fíjense que está una serie de collares encima, pectorales, y debajo, ¿cierto?, viene la máscara. Este ya es el último sarcófago. Luego hay que sacar los collares, la máscara y encuentro la momia, ¿no? Y dentro de la momia también voy a encontrar otras piezas extraordinarias. Es decir, fíjense cómo este tesoro se va convirtiendo en un tesoro que nadie imaginó que podía existir. Alabastro, oro, piedras preciosas, ¿no? Aquí tenemos a mano derecha el recipiente de los vasos cánopes, que es el recipiente donde se guardan las vísceras del muerto. A mano izquierda también en alabastro, que es una belleza, un frasco de perfumes, ¿no? Y fíjense ustedes que tiene un símbolo que ya se los voy a mostrar, que es muy importante, que se llama el semataquit, que es una especie de tráquea anudada. ¿Se fijan que el frasco tiene como una cintita encima? Ya se los voy a mostrar más de cerca. A mano derecha ven un broche, ¿no?, para poner en el cuello, también en oro y con piedras preciosas. Y encontramos algunas piezas que hoy día
se han publicado artículos muy recientes respecto nos han contado sobre lo que fue la vida de este Tutankamón. Uno de los más interesantes es el trono, un trono de oro, ¿no? Espectacular, con patas, ¿no? De león, con dos leones grandes, dos serpientes aladas que protegen los costados, como ven en la imagen, y que protegen con las alas, así, el cartucho con el nombre del rey Tut, y en el respaldo, que ya se los mostraré, una escena bellísima. Pero fíjense que se descubrieron, fíjense bien en la parte de abajo, que hay un palo transversal, y a la parte horizontal es como que le sacaron una pieza, una parte. Han hecho muchas investigaciones y efectivamente faltan pedazos del trono, porque ese palo que va ahí es esa tráquea. El sematagüí es una tráquea, fíjense en el dibujo, en el tallado a mano izquierda, que arriba generalmente va el nombre del faraón, la tráquea que se conecta abajo, fíjense, al corazón. Vaya, los egipcios tenían unos estudios de anatomía que no les puedo explicar. Se los voy a explicar, pero cuando ya estemos allá. Y fíjense que hay dos lazos que unen esta tráquea y abajo está la flor del loto, ¿cierto? Y la flor que son las dos flores reales, ¿no? El loto y el papiro, que simboliza la unión de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, en el nombre del faraón. Hay un arqueólogo que publicó un artículo que se llama Mark Gabold, que él cree que la figura fue sacada porque cuando Tutankamón asumió el trono tenía 8 años. Y por lo tanto, imaginen ustedes un niño de 8 años sentado por horas en una ceremonia. ¿Qué hace un niño con los pies? Empieza a patalear, empieza a pegar con el talón en el borde de la silla. Y cada vez que golpeaba uno de los símbolos más importantes y más sagrados del Egipto antiguo. Y entonces, según Margabold, cree que es muy probable que hayan decidido sacar las piezas más importantes del símbolo y dejar, como él dice en su artículo, la tráquea desnuda, sin las flores y sin todo el decorado, para evitar que el niño lo destruyera. No deja de ser interesante, es una de las últimas cosas que se ha publicado en torno al trono. Y esta belleza es el respaldo del trono. Repujado en oro, es la figura de Tutankamón sentado en su trono. Y fíjense como abajo en el trono vemos las flores, es decir, las piezas que Gabold cree que se sacaron del trono para evitar que, cierto, de niño las golpeara. En la escena, Tutankamón con su hermana Angesepaton, su mujer, en una escena artísticamente típica del periodo de Telamarna, que es el periodo artístico de su padre, Akenatón, que veneraba al dios Sol. Fíjense cómo se ve muy claro arriba el Sol con los rayos con forma de manos que llegan hacia el faraón, ¿cierto? Y su mujer. Es otra de las cosas interesantes que vamos a descubrir en este viaje, ¿no? A través de los tesoros de Tutankamón. Otro de los que a mí me parece fascinante es el puñal de meteorito. Les apuesto que no lo sabía. Este puñal se encontró, el que está a mano derecha, el otro se encontró después a mano izquierda, pero el que está a mano derecha estaba enfundado en el muslo derecho de la momia. Y fíjense que tiene 35 centímetros de longitud, con una empuñadura de oro y un pomo de cristal en el tope. Y cuando hicieron los exámenes para ver el excelente estado de conservación del metal, descubrieron que el hierro del que está hecho tiene un 11% de níquel y un 0,6% de cobalto, composición que solamente se puede dar en un meteorito. Por lo tanto, es muy probable que esta sea una especie de daga venida del espacio, ¿no? Es decir, que haya sido hecha con el mineral haya sido extraído de un meteorito. Otra de las piezas que se encontraron 4 carros de combate en la tumba, hechos de distintas maderas para darle mayor resistencia al carro, repujado entero en láminas de oro. Hay algunos de ellos muy mal conservados porque al parecer estos
ladrones que lograron sacar algunas cosas, sacaron lo que pudieron, que eran las láminas de oro sobre los carros. De hecho, están desarmados. Lo que se ha hecho ahora es montarlos, ¿no? Para poder exponerlos. Y también son un símbolo del poderío, ¿no? Y de la importancia del faraón. Y otra de las cosas interesantes que se ha descubierto recientemente es que hoy día se puede afirmar que el rey Tutankamón era cojo. Tenía un pie sambo, así se dice, ¿no? Es decir, que su pie izquierdo estaba torcido al interior y el dedo mayor le faltaba una falange, entonces era más corto que lo normal, lo que hacía que al pisar no pudiese pisar correctamente bien. Y era una de las cosas que se explicó cuando encontraron estas bellísimas sandalias del faraón. Estamos viendo sandalias, chiquillos, que tienen 3000 años. Y es solo una, la del pie izquierdo, tiene, fíjense, un soporte lateral para evitar que el pie se deslice, ¿no? Más de la cuenta, lo que permite probar efectivamente que el faraón era cojo. Se han encontrado, por ejemplo, un bastón, se han encontrado cajas de marfil. Esta es una caja de marfil tallada. Miren qué cosa más linda, en donde el faraón, que al parecer no podía estar mucho tiempo de pie, practicaba la cacería sentado. Ahí se le ve con su arco, ¿cierto? Sentado. Y en esta otra caja de marfil también tallada, que es muy, muy linda, lo podemos ver con un bastón en su mano derecha. Es decir, con eso los expertos probarían que se trataba de un problema, ¿no? En la pisada del pie, que quizás habría facilitado que efectivamente se cayera abruptamente del caballo y se diera este golpe que podría haberle causado la muerte. Pero otra de las cosas curiosas de los tesoros Tutankamón que han empezado a levantarse en los últimos tiempos es que hay piezas en el tesoro que parece que no pertenecen o no fueron hechas realmente para Tutankamón y que probablemente podrían haber sido sacadas de su hermana Meritaton, que era una de las hijas de Nefertiti y Akenatón, porque como el joven muere muy abruptamente, la tumba no estaba terminada y de hecho se cree que su tumba era la tumba que debiese haber pertenecido a quien fue uno de los primeros ministros de su padre y que se adosa o se acondiciona, esa es la palabra, para recibir al faraón. Y también se han encontrado figuras como esta, la que ven a mano derecha, que evidentemente parece ser una mujer con pechos, cintura, caderas anchas, ¿no? Y estos vasos cánopes hechos en alabastro, las líneas que ven al lado son los nombres del faraón. Pero como hoy día tenemos una tecnología extraordinaria que permite revisar microscópicamente y en capas, ¿no? Lo que estamos viendo, los expertos han podido descubrir que pareciera que el nombre del faraón se escribió sobre otro que estaba por debajo. Y entonces parece ser la teoría más probable que hayan sido piezas del ajuar funerario que ya estaban listas para su hermana, que era mayor, y que como él muere abruptamente, las borran y las traspasan a él. De hecho, en una de las cajas o dos de las cajas de oro, que estaban una dentro de otra, ¿se acuerdan? Y luego el sarcófago, también hay un repujado en el oro que parece haber sido borrado y puesto el nombre del faraón encima. Incluso la pieza más bella de la colección, que es la máscara de Tutankamón, hay quienes plantean, porque en el hombro izquierdo está la inscripción con el nombre del faraón y también parece haber sido borrada y puesto el nombre sobre otro nombre. Hay quienes incluso están haciendo pruebas de la cantidad o la concentración o la calidad del oro de la cara versus la del manto. Y es diferente el oro del manto al de la cara, con lo cual algunos plantean que quizás también tomaron la máscara de Meritaton y lo que hicieron fue cambiar solamente el rostro para convertirla en la máscara funeraria de Tutankamón. Todo esto va saliendo de este descubrimiento espectacular y de una tumba que se descubre en 1922, que Howard Carter empezó a sacar todas estas cosas simplemente llenando unas especies de fichas, ¿no?
en donde iba poniendo el número, donde la encontró, una pequeña descripción, dibujos, pero Carter murió en 1939, por lo tanto prácticamente no pudo hacer nada del trabajo que han hecho los expertos en estos 100 años y hoy día con las tecnologías de punta para seguir encontrando, ¿cierto? Y descubriendo más sobre este personaje. Así es que todos estos tesoros que vamos a ir viendo y que vamos a poder gozar, ¿no? Ahí mismo en nuestro viaje, son parte hoy día, a pesar de ser uno de los descubrimientos arqueológicos más antiguos del mundo, son también, ¿cierto?, una de las novedades o de una de las visitas más impresionantes, más espectaculares que vamos a poder ver en el trayecto de nuestro viaje. Nuestro viaje, por lo tanto, es una ruta absolutamente distinta en términos no solo de que queremos ir a Egipto a ver a Tutankamón, evidentemente, a las pirámides, a Karnak, a Luxor, a Abu Simbel, que no todo el mundo lo va a ver, y a los imperdibles, sino que como siempre en nuestros viajes queremos que la ruta esté acompañada de un sentido y de una reflexión distinta. Por eso incorporamos Túnez, porque Túnez es el receptáculo de toda esa mezcla del Oriente, en donde aparece la figura de los fenicios, en donde aparece la esencia de esa influencia que va a llegar a través de Roma, la influencia de Occidente, y se va a combinar la historia completa, Egipto con todos sus periodos, Túnez, la historia fenicia, la historia cartaginés y la lucha contra Roma para encontrarnos en este Mediterráneo que va a estar tremendamente marcado y definido por lo que ocurría en estos dos espectaculares países que vamos a visitar hoy día. Yo quiero dejar acá de compartir la presentación. Ahora sí, ya me corro. Y le dejo, espérame, 2 personas más que han entrado. Y si quieres, Eva, pongo el mapa y tú vas explicando o como quieras, si ya nos adentramos un poco a contarles de qué se trata nuestro itinerario, ya en términos más prácticos. Sí queríamos que empezáramos a gozar de lo que vamos a ver y descubrir en el viaje, obviamente, y cómo este viaje está pensado de la forma en que la vuelta siempre va cuidando que la llegada, ¿cierto?, sea cuidando que no perdamos un buen inicio y cómo vamos a ir teniendo sorpresas y características que son únicas en nuestro viaje. Déjame Sí. ver, aquí estoy, espérame. Es que, dame un segundo. No, me equivoqué, presentación. Déjame poner acá. ¿Dónde está? Egipto, Túnez. Ah, pero si quieres compartimos esto, po. El programa, Seba, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo tienes tú ahí a mano? Lo tengo a mano, aquí voy. Déjame aquí y ahora compartir desktop, compartir. Listo. ¿Ahí lo están viendo? Sí. No, no, tenéis que, yo creo, estáis como con vista previa, José. En... Ahora voy, ahora voy. Espérame. Aquí. ¿Ahí? Ahí Ahí. sí, eco, eco. Bueno, José, ¿tú me escucháis? Si tú me escucháis, todos me escuchan. Perfecto. ¿Sí? Vale, ya. Bueno, primero que todo agradecerle a la José por su charla. De verdad que es una de las cosas muy interesantes que vamos a ir a descubrir a lo largo de este viaje, que parte el 19 de abril desde Santiago. Y como bien decía la José, y como muchos han tenido la oportunidad, de ustedes ya han tenido la oportunidad de viajar con nosotros, de verdad que nos preocupamos mucho de los detalles, pero también de ese detalle de que el viaje tenga un sentido. Y es por eso que comenzamos con Egipto y también la ruta fue estructurada pensando en ese antiguo Egipto, pero tanto en el periodo antiguo, medio y nuevo, y un poco el sentido que le queremos dar. Si bien es cierto, Egipto es un destino muy tradicional, siempre con la José y con todos nuestros viajes buscamos la forma de hacerlo de una manera distinta. Eh, es por eso que nosotros partimos el viaje el 19 de abril y también cuidando un poco la experiencia de cada uno de ustedes también y no hacerlo un viaje tan agotador
y tomando en consideración las conexiones aéreas, todo eso, y buscando la mejor forma, porque queremos que lo disfruten. Sabemos que los viajes siempre llevan un esfuerzo físico, por supuesto un esfuerzo monetario, pero creemos que era súper importante también hacer una pausa en en el trayecto para tener quizá una conexión mucho más agradable, y es por eso que salimos el 19 de abril, llegamos el 20 de abril a París, estamos en un hotel tranquilamente descansando hasta que tomamos nuestra conexión hacia el Cairo. Llegamos el mismo día bastante tarde, por lo cual el 20 de abril simplemente llegamos y nos trasladamos al hotel para descansar ya definitivamente, y ahí al día siguiente, el día 21 de abril, ya empezar con todas las visitas, y tiene la misma perspectiva. Partimos desde lo más antiguo nosotros tenemos conciencia de que son las pirámides, pero no son las pirámides de Giza, sino que es la pirámide de Saqqara, y ahí es donde nosotros partimos con todo el viaje. La mayoría de ustedes ha tenido acceso al programa. Quien no lo tenga y quien esté interesado, por supuesto que se lo podemos compartir, pero partimos en el Cairo con una estadía de 3 noches donde hacemos las diferentes visitas, las más importantes, junto a María José y a los guías locales, para posteriormente desde el Cairo volar a Asuán, pero no para quedarnos en Asuán porque eso viene después, sino que para dirigirnos directamente a Abu Simbel. La gente, y ahí la José dio un punto también muy, muy importante, es de que no todos visitan Abu Simbel, y quienes visitan Abu Simbel la visitan solamente por el día, ¿vale? Entonces van desde Asuán en un trayecto que debe estar entre las 2 y las 3 horas, van y vuelven, entonces hacen generalmente una visita muy apurada, bastante superficial, y vaya que es importante la historia de Ramsés II, que estamos ahí como en el periodo, entre el periodo antiguo y el nuevo. Y lo interesante es que nosotros nos alojamos en Abu Simbel y tenemos una experiencia en el templo de Abu Simbel bastante íntima, y ahí tocando temas de la experiencia, también nosotros en el Cairo, que me lo salté, pero súper importante mencionarlo, en el Cairo también siempre buscamos la forma de hacer cosas diferentes y cosas donde los turistas tradicionales, por decirlo de alguna manera, no tienen acceso. Y no quisiera contarles mucho más porque un poco también es parte de la sorpresa. Quienes han viajado con nosotros saben que el factor sorpresa es fundamental del viaje, y creemos que siempre logramos cautivarlo de manera súper, súper linda y súper grata. Entonces, dicho eso, nos quedamos una noche en Abu Simbel para hacer la visita tranquilamente, tener esta experiencia más nocturna con el templo, para ya al día siguiente, que si no me equivoco es el 24 de abril, como ahí muestra la José, nos volvemos hacia Asuán. ¿Cuál es la gran característica de este viaje? Y aquí haciendo un comparativo que se lo he comentado a muchas de las personas, cuando uno llega a Asuán o llega a Luxor, dependiendo del sentido de la ruta, y por qué nosotros lo hicimos de Asuán a Luxor, que también tiene una perspectiva estratégica de seguir un hilo conductor histórico, eh, la mayoría de la gente lo hace en un crucero, si no son los cruceros como de mar, por decirlo de alguna forma, pero son cruceros bastante masivos que tienen un sistema de turno donde uno se tiene que bajar a cierto horario, que eventualmente tiene que ir como un poco muy apegado a la regla. Y ahí nosotros le dimos la vuelta, hicimos un esfuerzo súper, súper grande con la José en tratar de acomodar fechas, acomodar ruta, y es que llegamos a la mejor decisión de que si vamos a hacer un viaje sofisticado, interesante, bueno, hagámoslo con todo, y ahí arrendamos para el grupo de manera exclusiva y privada una Daja Bella, que la Daja Bella son embarcaciones privadas, o sea, son embarcaciones típicas del Nilo de Egipto, pero va a ser privada para nuestro grupo. Es decir, vamos a estar nosotros con el Y nadie. staff de la embarcación y nadie más, lo que nos va a permitir un poco no interferir con otros grupos, con otras personas, con otras ideas de viaje. Queremos mantener como ese nivel más íntimo de recorrer un espacio de forma diferente. Y desde ahí de Asuán hasta Luxor van a ser 3 noches de navegación, en donde vamos a ir a un ritmo mucho más calmado, recorriendo lo que es el Nilo y diferentes espacios que son súper importantes, como los templos de Combo, Karnak, por supuesto el Valle de los Reyes. Ahí tenemos otra sorpresa que a ustedes le va a hacer mucho, mucho sentido, pero uno de los lugares
más recomendable para volar en globo aerostático es el Luxor en el valle, en el valle que mencionaba María José, y nosotros por supuesto que le tenemos considerado también en el viaje. Si es una experiencia que vale la pena, obviamente la vamos a considerar y a diferencia quizás de otras propuestas, no se les vamos a decir cuesta tanto adicional, sino que esto ya está considerado con mucha antelación. Entonces van a ser 3 días bastante especiales y definitivamente un highlight y quién no, que viajero empedernido como cada uno de nosotros sueña con navegar el Nilo en alguna oportunidad, pero qué rico poder hacerlo privado, cuando estemos disfrutando de los atardeceres en el Nilo, con una charla, una conferencia de la Jose, tomando un rico vinito, un rico traguito, de una forma muy íntima. Yo creo que eso es casi como, tiene un valor incalculable. Así que yo lo comento y se los comento con todos quienes he conversado de que para mí, en lo personal, y yo creo que ahí lo compartimos con María José, es una de las experiencias definitivamente más maravillosas que va a tener este viaje. Una vez Ujú. que nosotros terminamos el recorrido en Luxor, volamos de regreso al Cairo, pero es para hacer una parada más bien técnica. Regresamos al mismo hotel, después vamos a hablar de los hoteles, y para el día siguiente volar temprano en la mañana hacia Túnez. Y ahí hacemos una transición desde el mundo antiguo egipcio a las antiguas civilizaciones de esta zona de África, que como bien María José decía, tiene que ver con todo el imperio cartaginés, con cuando llegan los fenicios, y ahí pasa algo súper interesante que queremos abordar en este viaje, que es el encuentro de dos mundos, del mundo antiguo y del mundo clásico, con todo lo que es Roma, con toda esa también procedencia o aspiración a convertirse en ese mundo griego, ¿no? Que ya empieza a tener otros matices más de occidente. Entonces, un viaje súper rico también a nivel conceptual porque vamos a estar saltando en diferentes periodos que hoy en día nos van a explicar qué es lo que es Egipto y Túnez y el norte de África hoy en día, porque eso no es todo, no es solamente mundo antiguo, mundo clásico, sino que después, como muchos de ustedes saben, viene todo un tema ya ahí con una influencia más de la península arábica que el Islam, que a la larga crea un sincretismo muy interesante a analizar. En Ha Túnez, estudiado el niño, ¿se fijaron que ha estudiado el niño? Lo tengo estudiando, para que vean. en Túnez vamos a hacer 2 noches en la ciudad de Túnez, que lleva por sí el mismo nombre. Y lo rico ahí es que nos quedamos en la Medina y ya empezamos a ver como ese sincretismo cultural mucho más como lo que nosotros nos imaginamos del norte de África, como algo más exótico. Túnez tiene una particularidad de que es un destino que hoy en día está tomando cada vez más importancia como destino turístico. Creo yo, y también lo compartimos con María José, que sigue siendo una de esas joyitas poco explorada o poco explotada, entonces que nos dan un tema como una conexión con una identidad local más auténtica, lo cual también a nivel de experiencia definitivamente puede ser súper gratificante. Desde Túnez, desde la ciudad de Túnez, recorremos diferentes lugares que ya tienen que ver con ese periodo más clásico, nos vamos a encontrar con enclaves romanos, cosas así, para después irnos en dirección un poquito más hacia el Mediterráneo. Estamos muy cerca, estamos en la costa, pero ahora nos vamos a la costa más playa, porque de ahí visitamos diferentes puntos estratégicos hacia el sur de Túnez, pero quedándonos 4 noches en Hammamet, en un hotel muy rico, en la playa. Va a ser abril, o sea, vamos a estar en mayo ya en el norte de África, empieza a haber un buen clima, la gente, yo creo que tenemos espacio también para que la gente pueda descansar y relajarse. Tenemos una muy buena hotelería seleccionada también a lo largo de todo el viaje y como siempre tenemos sorpresa relacionada a las expresiones culturales de cada lugar, porque claro, nosotros estamos convencidos de que el hilo conductor o lo que nos convoca, el concepto que nos convoca en un viaje, lo dirige una especialista como la María José, pero nosotros ahí vamos con la vuelta con toda esta visión de cómo nosotros vamos entendiendo el destino y conectándonos con el destino de manera súper integral para que sea un viaje transformador y no sea simplemente un viaje de recuerdo que yo estuve acá, yo estuve en diferentes lugares. Para regresar ya definitivamente el 4 de mayo, volvemos a Túnez, que está a 50 kilómetros al aeropuerto, para volar a París y de París a Santiago, y ahí, como dice, finaliza el 5
de mayo. José, vale, aquí lo rico de este viaje es que es un viaje bastante extenso, pero creemos que está muy bien coordinado el tema de los hoteles. En el Cairo estamos en un hotel 5 estrellas, que es el Fairmont. Fairmont es una cadena internacional, pero que tiene una categoría bastante elevada. Yo creo que en destinos como Egipto o como en otros destinos, sobre todo como con este espíritu más comercial, no podemos equivocarnos en el sentido de dónde nos alojamos. Luego nos vamos a Busimbel, donde vamos a estar esta noche, que la selección del SETI a Busimbel Lake es súper estratégica porque tenemos una experiencia y tenemos que estar relativamente cerca. Acá, como ya les comentaba, tenemos esta Daja Bella, que como pueden ver es una embarcación larga que tiene doble vela. En Túnez nos quedamos en este hotel que se llama Dar el Yeld, que está en toda lo que es la Medina, el área como el casco histórico de Túnez, que obviamente tiene toda una propuesta comercial bastante entretenida para quienes les gusta el tema del shopping, pero un buen shopping con mucha más conciencia. Y por último, José, si avanzas. Oye, espera, solo quiero decir algo, que la Daja Bella es igual a la de la última película de Poirot, ¿cómo se llama? La Muerte en el Nilo o algo así, que ahí se ve como en los años 20, súper interesante, y ahí se ve que es una embarcación típica, pero súper especial, pero muy, muy de lujo y muy del ambiente también en el lugar, que es súper entretenido. Así es. Y por último está el Hotel de Hammamet, que también es un 5 estrellas, que donde ahí vamos a combinar diferentes visitas y experiencias en cuanto a a las expresiones culturales de Túnez, pero también tratando de combinarlo con tiempo para que puedan disfrutar de la playa, porque qué rico estar en un rico hotel, o sea, que fome estar en un rico hotel, pero no poder disfrutar de las instalaciones del hotel también, también entendemos de eso. Y por último, como aquí ustedes pueden ver, lo que siempre nosotros tratamos de incentivar y que es algo que a mí el de lo que más me gusta en la vuelta, es de que tenemos la vuelta urbana, que es una acción que nosotros hacemos previo al viaje, porque tenemos la plena convicción de que los viajes no comienzan en el aeropuerto, sino que comienzan muchos antes con acciones como esta, con estar en constante contacto con cada uno de ustedes previo al viaje, pero aquí ya le estamos dando como más formalidad, más fuerza también al concepto de la vuelta urbana, que es una invitación donde nosotros, por supuesto, invitamos a quienes se suben el viaje a un viaje por nuestra ciudad, donde los vamos a buscar a sus casas, los vamos a dejar y, por cierto, siempre con una experiencia gastronómica bien pensada. No un tema que esté exclusivamente relacionado a nuestro viaje, pero sí lo que está relacionado es como la forma de viajar y la dinámica que nosotros generamos en nuestros viajes. Y que, pucha, que interesante, y lo he conversado con muchos de ustedes, que interesante poder también viajar en la propia ciudad de uno. Y esto nosotros le estamos dando mucho, mucho valor y mucho espacio también como proyecto, como la vuelta, que esperamos que todo, cada uno de ustedes pueda hacer algún momento parte de esto. El destino de ese viaje en Santiago siempre es una sorpresa. Nuevamente, el factor sorpresa para nosotros es fundamental. Y nosotros con toda la antelación del mundo, por supuesto, le vamos a avisar de cuándo es y a qué hora los pasamos a buscar. Solamente para cerrar, comentarles de que a diferencia de nuestros otros viajes, y después de mucho esfuerzo, logramos generar una buena negociación con la compañía Universal Assistance, para poder ir asegurados. Dentro del precio está considerado un seguro que es el Plan Value, que tiene una cobertura de hasta $80.000. Es un muy buen seguro. Eso no quita a que ustedes quieran viajar con sus seguros personales si ya tienen contratado, pero si estaban pensando eventualmente contratar un seguro para este viaje, tengan en cuenta de que ya lo tienen considerado, entonces no es necesario desembolsar más dinero, porque ahí, como les comentaba, es mucho más beneficioso también viajar con una compañía en la cual nosotros conocemos, con quienes tenemos contacto comercial directo y en caso de cualquier emergencia sabemos los procedimientos. Así que eso en términos muy, muy generales del programa. Cualquier cosa, quien necesite la información del viaje, por favor, nos avisan a María José, a mí, a la Lore o cualquier persona de la vuelta y vamos a estar felices en poder ayudarlo. Tenemos hasta el momento
8 personas que están confirmando la realización del viaje, nos faltan un par más como para poder garantizar 100% la realización. Hay mucha gente interesada, lo único sí que yo los invito es que si es que tienen la intención o tienen al menos como la duda de cosas más específicas del viaje y quieren ahondar mucho, un poco más en la posibilidad, hablemos porque acá hay una limitante que es el tema del barco. Los hoteles pueden tener muchas habitaciones y yo creo que siempre ahí vamos a poder negociar que nos den más habitaciones, pero al barco no le podemos construir más habitaciones, entonces cuando a nosotros se nos topan las cabinas, ya no lo podemos Vamos. seguir comercializando. Y hay algunas personas que están viajando solitas y otras que están en compartidas, pero es un barco pequeño, ¿vale? Entonces tenemos todavía disponibilidad, pero no sé cuánto vaya a durar porque hay mucho interés en este viaje. Y nada, yo creo que con eso estoy por mi lado, José. Si quieres dejar de compartir pantalla. Eso, y abramos a los que tengan preguntas quizás o les dejamos en el fondo la voz a los que quieran preguntar o comentar algo. Así es. Si alguien Pueden quiso. abrir sus micrófonos o preguntar por el chat o micrófono. Leo, te veo así de repente. Nadie se atreve a alguna pregunta. Parece que está todo muy claro. ¿Quién está ahí tan oscuro? Ah, el Ro. Sí. Te ves como fantasma, Rodrigo. Sí, que estoy con problemas en mi cámara, así que eso. Saludos a todos. Bueno, preguntas, inquietudes, alguien que quiera preguntar algo, saber algo más. Si no, saben que directamente se pueden comunicar con el Seba y conmigo por WhatsApp, por teléfono, por mail, por todos los medios vivo por haber. Así que nada, Yo creo que estamos, José, tan perfecto. tímidos ya. Ahí la Leo dice que. La Leo es una de las que está arriba ya del viaje. ¿Está lista la Leo? La Eso, Leo así está va, lista. Sí, la Leo está lista. me parece. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Jorge, ¿te va a subir, Jorgito? Le veo la pura frente a Jorge. Es que estoy cada día más chico. Oye, Güey, es cierto, he perdido ya 3 centímetros desde ay, cuando era joven. El otro día me midieron. no Eh, me motivando. Mira, estamos meditándolo. ¡Ay, qué rico sería! El Marco y la Vivi están arriba ya. ¿Ah? El ¿Quién? Marcos y la Vivi están arriba ya, para que sepa. Están arriba, oye, bien, bien. Sí, Es rico ¿cierto, Marco? buenas Desapareció, yo pero conocidos. obvio, qué rico Estamos, eso. ¿Y la Erika? estamos meditando. Mira, la María Luz lamentablemente ahora no podía estar, pero lo vamos a conversar y nos comunicamos. Sí, por último, el Seba les va a mandar la grabación, entonces se la puede ver ella después también. Sí, sería Pensando. bueno, Sebastián, sería bueno que nos mande la grabación porque Obvio. María de Luz no la pudo oír esta No, no te oportunidad. preocupes. Nosotros la estamos grabando, Jorge, y se las vamos a Ya, enviar a todos los inscritos. te Así lo que agradezco. con ellos. Erika, ¿lo estáis pensando Oye, también? Estoy pensando todavía, dame un cachito de tiempo. Ya, me parece. Perdón, Jorge, te Sebastián, interrumpí. Dime, mándanos el viaje en business, please. ya, cuenta con ellos. Yo te mando la información. Ya, thank you. ¿Hay Ahí, alguien que quiere preguntarle a Eugenia? No te no se te escuchamos, escucha, Eugenia. Tenés que activar el micrófono. pero está activado. Ah, ¿Estarás ¿verdad? con audífonos? No se escucha, Eugenia. Quizás sí. Desconecta los audífonos, a ver, que a veces pasa eso. Y si no, manda por el chat. Sí, aquí hay como una casilla donde tú puedes. Abajo, a mano izquierda dice chatear y preguntas. Qué raro porque no podemos escucharte. ¿Qué Heidi es? ¿La Heidi Van de Vinger o la Heidi Roth? Creo que es Heidi Roth. Está como azul. No, no quiere que la veamos. Claro. Yo creo que estamos, José. Ahí, Eugenia, si es que tiene alguna consulta, nos podemos chatear o. No, Ahí está, Elizabeth dice. Elizabeth, que gana acompañado de sí, Ah, si lo dice si paramos desde de México.
Sí, Eugenia, en ese caso no hay ningún problema, lo podemos ver caso a caso. Ya hemos tenido afortunadamente viajeras de diferentes partes de Latinoamérica, pero el procedimiento es súper sencillo. Nosotros te decimos cuánto sería el viaje sin ticket aéreo para que ese porcentaje de ticket aéreo yo también nosotros también te podemos ayudar con esa búsqueda y decirte cuáles son las mejores alternativas y así hacemos 2 días como qué es lo más conveniente. Si es que a nosotros nos da una mejor tarifa, esa mejor combinación de vuelo, o si a ti te sale mejor comprarlo en México. Si a ti te sale mejor comprarlo en México, simplemente queda el programa terrestre, por decirlo de alguna forma, y eso, pero no habría ninguna limitante, ¿vale? Se descuenta el valor del ticket aéreo desde Santiago y Sebastián te ayuda a buscar el valor del ticket desde Exactamente. México. Y ahí, Eso es ahí todo. vemos cuál es la mejor opción, si es que te da mejor alternativa de precio comprarlo en México o con nosotros. Sí, Ok. ya lo hemos hecho con pasajeros de Colombia, que ya se han subido con nosotros también, así que no hay problema con eso. Perfecto, gracias. Ahí te Ahora escuchamos. te escuchamos. Ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Ahí te escuchamos. Ok, Ok, está claro. perfecto. Buenísimo. Nos ponemos en contacto. Sí, tú nos puedes escribir sin ningún problema, Eugenia. Listo, Bueno, María José. eso chicos, chicas, como siempre, un placer, un gusto poder conversar con ustedes, verles algunas caras, escucharlo y nada, ojalá que se puedan motivar con este viaje porque de verdad está muy lindo. Y yo voy a hablar como de lo personal, pucha que nos costó como hacer cuadrar todo, 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 pero afortunadamente lo logramos y nada, una muy bonita invitación. Sí, va a estar increíble. Bueno, Ujú. es que esto se vende solo, sí, es tan espectacular, Y mejor pero por las fotos. sí, pero ir como entendiendo el lugar tiene otro sentido. Así es. Muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. y nos vemos ojalá a muchos de los que veo aquí nos veamos ya en las primeras encuentros, itinerarios y previaje antes de subir. La vuelta urbana previa al Ya, viaje. Marcia, nos vamos. ¿Estás llorando de No, emoción? sí, Sí, creo que sí. Si la Marcia ya, está, bien, está con una patita arriba. Está con ya, una muy patita. bien. Vamos, Marcia, está ya hace 2 años pidiendo Egipto, más, hace como 5. Así que ya, vamos que se puede. Ya, chiquillos, un Un abrazo abrazo grande, grande, que estén que muy estén muy bien. bien y nos Gracias, que vemos. estén bien. Chao, Chao. chao.